la grabación, así les queda la clase grabada. Recuerden que para los que no la pudieron hacer, no la pudieron ver, las clases anteriores las tienen en Stream. Entran a office.com con su cuenta institucional y en la aplicación Stream van a ver las clases de estabilidad. No sé bien los pasos, pero la buscan ahí. La idea es subir la de Zoom también, una de las dos, la otra no la tenemos grabada. Así que bueno, la idea es que ustedes las tengan ahí como para consultarlas en el momento que desean. Bueno, vamos a ver ejemplos de cadenas cinemáticas cerradas, a ver cómo las resolvemos. Es muy importante hacer un buen análisis de sustentación. Esto es una de las cosas que vi en los trabajos prácticos que ustedes mandaron. Vamos a analizar esta estructura que tiene una carga P y otra carga P. Bien, lo primero que hacemos antes de comenzar a plantear nada es enumeramos los nudos de la estructura, de manera que después, cada vez que nos tenemos que referenciar algo, tenemos cómo hacerlo. Siempre tenemos que tener en cuenta que las barras, ¿sí?, tienen su origen a la izquierda, o sea, van de izquierda a derecha, o de abajo a arriba para barras verticales. Es decir, supongamos, si tienen esta barra horizontal, este es el nudo I y este es el nudo J, la barra va de I a J. En este caso tendrían la barra IJ. Si fuese vertical, el nudo inicial I sería el de abajo. Y si la barra es inclinada para el otro lado que el anterior, va a la izquierda. O sea, siempre la barra inicia a la izquierda, ¿sí? Si no tiene izquierda y derecha, porque es vertical, inicia abajo. Entonces, como nomenclatura, cuando nosotros numeramos la estructura, siempre el nudo inicial tiene que tener un nombre o una nomenclatura menor que el siguiente. O sea, I es menor que J. ¿Está claro? O sea, nosotros no tiene por qué ser consecutivo el número. O sea, podemos tener la barra 4-8, por ejemplo, y de hecho vamos a tener muchos casos de esos. Pero sí, cuando nosotros hablamos de una barra 3-5 o 4-9, sabemos que la barra inicia en el nudo 4 y termina en el nudo 9. También pueden enumerar los nudos con letras A, B, C, D, etc., siempre teniendo en cuenta que el nudo inicial tiene una letra, digamos, anterior al nudo final, es decir, AB, AC, AJ, lo que sea. Bien, dicho esto, vamos a comenzar a analizar la sustentación de esa cadena cinemática que tenemos ahí. Podemos plantear un balance de grado de libertad, que a mí no me gusta mucho el balance de grado de libertad. ¿Por qué? Porque es una cuenta que se pueden confundir, ¿está bien? De hecho, uno de los trabajos que recibí y miré, estaba mal la cuenta, o sea, que le estaba dando una estructura hipostática, cuando en realidad era isostática, porque se confundió en cómo considerar un vínculo interno. Entonces se quedó con eso nomás. O sea, esta estructura es hipostática o esto es hiperestático. Y no es así. Nosotros tenemos que analizar la sustentación, más allá de la cuentita. La cuentita, el balance de grado de libertad, nos sirve para saber de antemano con qué nos vamos a encontrar. O sea, para cualquier caso, sea una cadena abierta, una cadena cerrada, nosotros planteamos el balance de grado de libertad. Para cadenas abiertas, el balance simple que vimos. Para cadenas cerradas y más complejas, nos conviene emplear la fórmula que vimos en el video, ¿sí?, la del grado de interminación hiperestática de una estructura, el grado de indeterminación estática de la estructura.
esa ecuación larga que era n igual a 3 por n menos 1 por la sumatoria de b, menos 2 por la sumatoria de c, menos 3 por la etcétera, sumatoria de f, etcétera, etcétera. Pero tengan presente que eso nos va a dar una idea, decir, bueno, acá me voy a encontrar con un isostático, supuestamente, porque me dio cero el balance, o tengo más vínculos que los necesarios, me voy a encontrar con un hiperestático, o tengo menos vínculos que los necesarios, esta estructura debería ser hipostática. Pero eso realmente va a surgir ¿cómo se llama? Del análisis de sustentación, porque también podemos tener un balance, que creo que están en los ejemplos que hemos visto, un balance de grado de libertad que da 0, pero tenemos, el sistema no es isostático, porque por ahí presenta, más allá de que no estén bien distribuidos los vínculos, más allá de ese concepto, por ahí tenemos un caso que, no sé, tenemos superabundancia de barras y faltan vínculos externos, es decir, es un sistema hipostático porque el sistema en su conjunto se mueve, pero tiene una hiperestaticidad interna, ¿sí? No sé si me sigue. ¿Me están escuchando? Sí. Hola. Sí, sí. Es como que les diga este caso, por ejemplo. A ver. ¿Sí? Supongamos que tenemos una articulación acá. Y un apoyo simple acá y un apoyo simple acá. ¿Sí? Este caso, esto es hiperestático. ¿Sí? Si yo hago la cuenta, que no la vamos a hacer, acá me va a decir seguro que tengo, la articulación no toma la barra de arriba, ¿no? Está acá abajo. Seguro que tengo más barras que más restricciones que las necesarias. Pero sin embargo esto se mueve, ¿está? O sea que, y no me importa cuánto da el balance de grado de libertad. Esto es un hiperestático que tiene vinculación aparente porque se mueve, o sea que no lo podemos resolver, no nos sirve como estructura. Entonces, bueno, resumiendo, es muy importante que ustedes planteen, analicen la sustentación del sistema. No confíen en la ecuación, que es una condición necesaria y no suficiente. Además, digamos, todos los ejercicios que ustedes han recibido en la práctica generalmente son isostáticos. No les vamos a dar, salvo que lo hagamos a propósito, como para que se den cuenta, ¿sí? Pero generalmente ustedes van a empezar a resolver todas estructuras isostáticas. Entonces, ¿para qué voy a plantear el grado? O mejor dicho, vamos a empezar de nuevo. Yo les pongo el enunciado del ejercicio y digo, calcular las reacciones en las siguientes estructuras isostáticas, que ninguna tiene vinculación aparente, o sea, son isostáticas porque cumplen el balance de grado de libertad y no tienen vinculación aparente. Ustedes confían en eso que le estamos diciendo. O sea, confían que las estructuras que van a analizar son isostáticas. Y es cierto, son isostáticas. Ahora, no van a poder resolverla como esta estructura que tienen acá, que vamos a resolver ahora, no van a poder resolverla si no analizan la sustentación, porque del análisis de sustentación surge el orden que tenemos que resolver la estructura y surge cómo se transmiten las cargas. Así que por eso es fundamental. Bien, para no aburrirlos tanto con este tema, veamos... pará. Ahí me hicieron un comentario por chat, no me acuerdo qué era. Ahora, antes de, el que lo mandó Ilescas antes de terminar la clase, vemos, o pará, ¿estás por ahí, Ilescas? Sí. Contame, ¿qué era esto? Porque la verdad no me acuerdo. Hola. ¿Podés activar el micrófono? Sí, acá estoy, no sé si se escucha. Sí, perfecto, te escucho.
Sí, que cuando yo intenté hacer el primer trabajo práctico que usted envió de teoría, digamos, cuando me quise sentar a hacerlo no me salía, no sabía cómo empezar a plantear la sustentación en una chapa. Ah, bien. Bueno, bien, vamos a ir viendo entonces estos ejercicios que tienen que ver con eso también, porque vamos a caer en una chapa seguro. Así que voy a tratar de por ahí hacer un poco hincapié en esas cosas. Bueno, vamos a comenzar a resolver esta estructura. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer es analizar la sustentación. Entonces, para esto, lo que se me ocurre es decir, bueno, eh, vamos a buscar acá cuál es la chapa que está sustentada a tierra por sí sola, si es que la hay. Entonces analizamos y vemos que sí, que existe una chapa, que es la 124, que está empotrada. ¿Sí? Las articulaciones, fíjense cómo están dibujadas, no articulan a la barra del empotramiento. O sea, es como que está de la barra del empotramiento, que podría ser la 1-4, ¿sí? Abajo tenemos las articulaciones. O sea, distinto sería que estuviera acá. Si esto estuviera acá, este sistema es hipostático, porque puede rotar respecto de esta articulación y nadie lo puede evitar. Bien, entonces, identificamos acá que la barra 1,4 está sustentada a tierra por sí sola, ¿sí? Vamos a llamarla S1, sistema 1, para poder referenciarnos a él, y vemos que está sustentada a tierra por sí sola con un empotramiento que no tiene vinculación aparente porque no puede tenerlo. Y luego vemos que la barra 2, 3, 4, el sistema que vamos a llamar 2, forma un triarticulado que está apoyado en 2 y en 4. ¿Está bien? Ese triarticulado no tiene vinculación aparente porque las tres articulaciones, es decir, la que está en 2, la que está en 3 y la que está en 4, no están alineadas. Por lo tanto, este sistema es isostático. O sea, podemos asegurar que es isostático por dos motivos. Primero, porque al analizar la sustentación vemos que no le sobra ni le falta vinculación, ¿sí? Digamos, tácitamente estamos planteando el balance de grado de libertad y vemos que está todo bien distribuido, o sea, los vínculos están bien distribuidos de manera que no presenta vinculación aparente. Ahora, el análisis que hacemos es, S1 está sustentado a tierra por sí solo, no necesita de S2 para sustentarse. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros sacamos S2, lo eliminamos, a los efectos de la sustentación S1 no se entera. En cambio, S2 sí necesita de S1 para sustentarse. Si sacamos S1, S2 se mueve. ¿Está bien? Entonces, esto significa que como S1 no necesita de S2 para sustentarse, no le va a transmitir cargas. En cambio, S2 le va a transmitir cargas a S1. ¿Por qué? Porque necesita de él para sustentarse. ¿Qué significa esto? Que nosotros separamos estos sistemas, ¿sí? S1 ¿sí? Y S2, y debemos primero calcular las reacciones de S2, o sea, del triarticulado 2, 3, 4, y luego esas reacciones pasan como acciones a el sistema S1 formado por la barra 1, 2, 4. Entonces, bien, lo que hacemos es, fíjense cómo una cadena cinemática cerrada, como es el ejercicio que estamos resolviendo, lo transformamos en la suma de la resolución de un triarticulado, que es una cadena de dos chapas, obviamente abierta, y de una cadena de una chapa, que es un empotramiento. O sea que esto ya ustedes deberían saber resolverlo. Bien, si hacemos un análisis rápido de las reacciones, ¿sí? Rápido, vamos a hacer un análisis, vamos a ir un poquito rápido para poder ver más ejemplos. Primero vamos a resolver el triarticulado 2, 3, 4, o sea, el sistema S2. Se me ocurre varias cosas, varias maneras de poder arrancar esto, pero por ejemplo,
nosotros sabemos que debemos cumplir con un equilibrio en X, con un equilibrio en Y y con un equilibrio de momentos en cualquier punto del plano. Y para una cadena cinemática abierta, como es el caso del triarticulado, debemos cumplir con el equilibrio relativo. ¿Qué es el equilibrio relativo? Es asegurar que en el vínculo interno exista el equilibrio, o bien de todo lo que viene a la izquierda, o de todo lo que viene a la derecha. Nosotros, como vínculos internos, en la clase que vimos el PowerPoint que ustedes ya tienen, hemos explicado las cadenas cinemáticas que tienen otros mecanismos, otros vínculos internos diferentes a la articulación. Entonces, el primer punto es, bueno, ver el equilibrio relativo, nosotros lo vamos a plantear de acuerdo a ese vínculo interno. En el caso de la articulación, sabemos que la articulación no permite, no absorbe momento, porque si llega un momento a la articulación tendería a rotar respecto de ese punto, y eso no se admite. En el caso que nuestro vínculo interno sea este, que estoy dibujando acá, con las dos bielitas, ¿se acuerdan? Esto permite el desplazamiento, como está dibujado acá, horizontal. Bien, entonces cuando planteemos equilibrio relativo, la cuarta ecuación que necesitamos para resolver una cadena cinemática de dos chapas, no vamos a plantear sumatoria de momentos en este punto A igual a 0, viniendo de la izquierda o viniendo de la derecha. Lo que vamos a hacer es plantear la sumatoria de fuerzas horizontales. ¿Por qué? Porque si a derecha o a izquierda de ese punto tenemos una resultante horizontal, como la que estoy dibujando acá, ¿sí? Este aparatito se mueve y no, entonces rompería el equilibrio, no estaría en equilibrio. Y para que una estructura esté en equilibrio, todas sus partes deben estar en equilibrio. Lo mismo si tuviésemos este otro sistema, ¿sí? De unión, de vínculo interno segunda especie, recuerden que permitía este desplazamiento. Entonces, para que no se rompa el equilibrio, o sea, para que esto esté en equilibrio, la sumatoria de fuerzas a la izquierda o a la derecha en dirección Y por cómo lo estamos planteando el aparatito, tiene que ser igual a 0. Bien, el tema que esta aclaración vale porque generalmente nosotros trabajamos con articulaciones, pero no son los únicos vínculos internos que tenemos. Entonces, volviendo al caso del triarticulado, el 2, 3, 4, nosotros sabemos que debemos cumplir el equilibrio relativo en la articulación que está en 3, de lo que viene a la izquierda y a la derecha. O sea, P está justo aplicada a la articulación, o sea que no la voy a considerar ni a izquierda ni a derecha porque no genera momento, porque pasa por la articulación. Entonces, que el momento sea 0 en 3 viniendo de la izquierda, ¿qué significa? O bien que no tengo cargas, como está ahí, todavía no tengo ninguna carga, o la resultante de todas las cargas a la izquierda de la articulación, esto es la barra 2,3, esa resultante o vale 0, como dije recién, o pasa por la articulación. ¿Sí? Bueno, no sé todavía. Si analizamos la barra 3,4, este problema es completamente simétrico, o sea, lo mismo que dije para 2 vale para 3,4. También, o sea, momento a la derecha tiene que ser igual a 0. ¿Esto qué significa? O bien no tenemos cargas, la resultante de cargas activas y reactivas, o sea, cargas como acciones más reacciones, tiene que ser 0, o bien pasa por la articulación. Listo. ¿Cómo nosotros acá tenemos una carga P y de alguna manera tenemos que equilibrarla, no puede no haber reacciones? Entonces, si comienzo con la barra 2,3, digo, bueno, mi reacción, que pasa por la articulación que está en 2, porque es un apoyo doble, lo vimos cuando vimos capacidad de reacción, además debe pasar por la articulación que está en 3. De esa manera, nosotros determinamos la dirección de la reacción 3. Si nosotros tenemos esta reacción 3, ¿sí?, y queremos equilibrar P, va a tener que ser hacia arriba, ¿está bien? Para que genere una componente en I hacia arriba, de manera tal que contrarreste a P. Pero como a su vez tiene que pasar por la articulación, esta reacción que acabo de dibujar
tiene una componente en X. ¿Está? Entonces, en 4 debe existir una componente en X también. Pero si existe una componente en X, tiene que existir una componente en Y. ¿Por qué? Porque la reacción también debe pasar por la articulación. Más fácil es decir, bueno, con lo que vimos, tenemos la dirección de las dos reacciones, tenemos la fuerza P, tenemos las dos direcciones, equilibramos, ¿sí? Equilibramos esa fuerza P con las dos direcciones y tenemos entonces la reacción 4 y la reacción 2. ¿Sí? Estas reacciones son las reacciones de este triarticulado y cumple con todas las ecuaciones de la estática, ¿no? ¿Por qué? Porque el sumatorio de fuerzas en I, las componentes en I de ambas reacciones contrarrestan a la fuerza que está en P. En X tenemos que las componentes en X tienen que ser iguales y contrarias, y de hecho son iguales y contrarias, por lo tanto también cumple. Momento en cualquier punto del plano me va a dar 0, momento en la articulación viniendo de izquierda o viniendo de derecha me va a dar 0. Por lo tanto acá tenemos las reacciones R2-4. Bien, entonces estas reacciones R2 y R4 las cambiamos de signo y son las fuerzas, o sea, las cargas que le hace el subsistema 2 al 1. Entonces lo que hacemos es, las trasladamos como acciones a la barra 1, 2, 4. Y ahora nos queda calcular las reacciones, ¿sí?, para esta ménsula que está empotrada y tiene 3 cargas. Entonces, si nosotros trabajamos gráficamente, vamos a ver que si componemos R2 y R4, nos va a dar una resultante que va a pasar por acá. ¿Sí? Por esta... No me cambie color. Va a pasar por acá. ¿Sí? Si nosotros componemos esta resultante y esta resultante, va a ser igual y contraria a P. Cuando cargo, va a venir acá para abajo. O sea que va a estar alineada con P. O sea que es más fácil de sacar las reacciones. ¿Y por qué hago hincapié de trabajar tal vez gráficamente en estos ejercicios que son fáciles para aplicar métodos gráficos? Porque cuando nosotros planteemos R2, R4 y P, calcular las reacciones, vamos a ver que la reacción vertical L1 va a ir para arriba. ¿Por qué va a ir para arriba? Porque tengo todas las cargas, o sea, todas las componentes en I de las cargas van hacia abajo. No queda otra que sea para arriba. Entonces esto está bien. Pero ¿qué pasa? Igual que el momento. ¿Está bien? Si tomamos un momento de R2 respecto de 1, tiende a girar en sentido horario. Si tomamos un momento de R4 respecto de 1, tiende a girar también en sentido horario. Y P también genera un momento en el mismo sentido. Por lo tanto, el momento del empotramiento va a tener ese sentido. No hay duda. Pero ¿qué pasa con las componentes en X? ¿Qué pasa con la reacción en X? Si nosotros tuviésemos este ejercicio, en vez de, y miremos la barra 1, 4 nada más, cuando me refiero al ejercicio. Tenemos la barra 1, 2, 4 cargada con P, cargada con una P2, no la llamo R2, la llamo P2, es una fuerza, y tenemos una carga P4, ¿sí? Cargada ahí. Cuando planteamos el equilibrio en X, nosotros acá que vemos que depende de cómo sea la componente de R2 en X y cómo sea la componente de R4 en X, o P2 y P4, ¿sí? Pues yo lo quiero, digamos, separar de lo que venimos haciendo. Depende de cómo sean las componentes en X, me va a dar la resultante en X de esas dos fuerzas, y ahí voy a tener mi reacción. Es decir, si la componente en X de esta fuerza es mayor que la componente en esta fuerza, mi reacción va a ir hacia la izquierda. Si son iguales va a ser 0, y si es al revés va a ir hacia la derecha. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos una hipótesis, decimos que R2 es igual a R4, o es mayor o es menor. No, no podemos plantear hipótesis, porque estas dos fuerzas que tenemos acá, estas, ¿sí?,
son las cargas que le transmite el sistema S2. Y este sistema S2, o sea, estas reacciones, estas cargas R2 y R4, ya tienen una relación dada por el otro subsistema. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros volvemos a analizar ahora el subsistema 2, vemos que las componentes en X de R2, acá estoy mirando, las componentes en X de R2 y de R4, que son las que estoy agregando acá, tienen que ser iguales y contrarias para poder cumplir el equilibrio en X. Entonces, estas componentes de estas cargas que tengo acá, R2 y R4, que son las reacciones que le transmite el subsistema S2, también las componentes en X son iguales. Por lo tanto, la reacción en X es igual a 0. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Esto lo tienen que tener claro al momento de plantear hipótesis o de seguir analizando la estructura. Se los dije la otra vez y se los voy a decir y se los voy a repetir las veces que sea necesario, se van a hartar de escucharlo. Cuando nosotros resolvemos cadenas cinemáticas, cualquier cadena cinemática, la vamos a ir, como hicimos con este ejemplo, la vamos a ir separando y la vamos a ir analizando por partes. Pero estamos analizando una estructura dividida en partes. No estamos analizando estructuras independientes. ¿Está claro? Eso es lo que quiero que vean de este ejercicio. Nosotros acá no es perdón, no es ejercicio 1 determinar las reacciones de esta ménsula 1, 2, 4. Ejercicio 2 determinar las reacciones de intraarticulado. No, no es así. Es un solo ejercicio y la relación que ustedes tienen, que plantean, o que ven, o que observan, o que deducen, o que termina siendo de las reacciones de S2, que son las que pasan sobre S1, las tienen que mantener porque es una realidad. Distinto sería, a ver, si nosotros tuviésemos un ejercicio 2, que es lo que les digo recién, calcular las reacciones para esta estructura con una fuerza P acá, una fuerza P1, vamos a llamarla, P2, y una fuerza P3. Acá sí van a tener que empezar a plantear un montón de hipótesis, o algunas hipótesis, para poder resolver la estructura. ¿Por qué? Porque van a decir, bueno, a ver, sumatoria de fuerzas en X, y en X tengo dos componentes. Tengo la componente de P3 y tengo la componente de P2, y son en sentido igual y contrario. Entonces, bueno, ahí sí vamos a plantear, por ejemplo, que P2X es mayor que P3X. Entonces, nuestra reacción en X, ¿sí?, va a ser para allá. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, sí. En este ejercicio que nosotros estamos resolviendo, esta P2 y P3, que son R2 y R4, no son precisamente fuerzas cualquiera a las cuales yo le puedo atribuir un valor que va a ser distinto y tengo que en algún momento compararlas para ver qué elijo para sacar las reacciones, sino simplemente son consecuencia de otra parte de la misma estructura. Bien, bueno, el mismo ejemplo, vamos a seguir con la misma estructura. Pero vamos a cargarla con una carga Q. Esta es la barra 1, 2, 3, 4. Y vamos a cargarla con un momento en la barra 3, 4. El análisis de sustentación no lo vamos a hacer porque es el mismo. Entonces sabemos que tenemos que resolver el triarticulado 2, 3, 4 y luego pasar como cargas al 1, 2, 4 y resolverlo. Entonces, bueno, resolvemos el triarticulado. Sí, que a los efectos de la sustentación, podemos reemplazar 1, 4 por apoyos dobles ficticios en 2 y en 4 porque,
digamos, todo lo que se conecta a través de 2 y 4, lo único que puedo hacer es rotar, por lo tanto, podemos reemplazarlo por apoyos dobles ficticios, ¿no? Entonces esto está cargado con M. Bien, ¿qué consiste esto? En el cálculo de reacciones de un triarticulado. Seguimos analizando lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, puedo calcularlo planteando sumatorio de fuerzas en X, sumatorio de fuerzas en Y, sumatorio de momentos, pero esos planteos de ecuaciones, cuando trabajamos a mano alzada, nos van a ayudar para comparar, como hicimos en el ejemplo anterior, componentes, que la componente en X de esta tiene que ser igual y contraria a la de la otra, porque si no, no tengo equilibrio. En ningún momento se espera que ustedes le den magnitudes variables a la estructura, es decir, lo que hicieron algunos en el primer trabajo práctico. Esto vale L, esto vale L sobre 2, esto vale L, entonces esta fuerza que tengo acá, Q, la resultante vale Q por L, y etcétera, etcétera. Entonces cuando venimos a resolver este triarticulado, sabemos que esto es L sobre 2, ¿sí? Dijimos que esto era L, entonces decimos sumatoria de fuerzas de momentos, por ejemplo, en 3, es igual a 0. Entonces, ¿qué planteo? La reacción 2 por L sobre 2, o por L sobre 4, lo que sea, la cuenta que sea, más la reacción en 1 por L, más Q por L sobre 2, menos... No, esto no, muchachos. O sea, nosotros las ecuaciones las vamos a usar para ayudarnos a ver que se cumplan los equilibrios, o sea, que se cumpla el equilibrio en X, y se cumpla en Y, y el momento, y se cumpla el equilibrio relativo en una articulación o en un vínculo interno. Pero no es transformar un planteo de ecuaciones, digamos, que en vez de decir 4 toneladas por metro por 3 metros, voy a decir Q por L. No, ¿está? O sea, esa es la diferencia. Es más difícil esto que le estoy pidiendo, pero es a donde tenemos que llegar a fin de año. Por eso hay que trabajar bastante. Bien, entonces, si nosotros analizamos, volviendo al tema del articulado con una carga M, ya sé de antemano, o sea, cuando veo esta estructura, ya tengo que saber que voy a tener que generar un par, como esto admite no tengo empotramiento, sino tengo dos apoyos de segunda especie, voy a generar un par que sea contrario a M, y toda fuerza que agregue en X, la tengo que agregar en los dos apoyos, y en Y lo mismo, porque si no estaría rompiendo el equilibrio. O sea, si nosotros tenemos y además otra cosa, cuando ustedes vean un triarticulado, lo primero que tienen que ver es que cuando la chapa está descargada, la reacción va a pasar por la articulación, que es, si ustedes van a los apuntes o van al video de la clase, cuando nosotros vemos el método gráfico para determinar reacciones en un triarticulado, analizamos con las resultantes en cada una de las chapas y analizamos primero una chapa cargada y la otra descargada, y después hacemos al revés y sumamos las reacciones. Bueno, este es un caso, digamos, donde tienen una chapa cargada y la otra descargada. O sea que, haciendo el análisis que vimos en teoría, nosotros vemos que la dirección de la reacción 1 va a pasar por la articulación, lo mismo que dijimos recién. ¿Por qué? Porque eso se transforma, o sea, se comportaría como un apoyo simple. ¿Está? Bien. Uy, ahora sí. Bien, entonces ya tenemos esta dirección de la reacción. Como tenemos que reaccionar con un par, la reacción de 4 va a ser paralela a esa. Este momento de carga gira en sentido horario, el par que genera acá tiene que ser en sentido antihorario. ¿Sí? Esta sería nuestra R2 y esta sería nuestra R4. Estas fuerzas pasan como carga a nuestro sistema 1,4, que estaba cargado con una carga Q,
¿sí? Con sentido contrario. O sea que esta R2 va para arriba y esta R4 va para abajo. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular las reacciones de esa ménsula, ¿sí? Si nosotros aplicamos el principio de superposición, podemos decir, no es necesario que lo hagan, pero lo voy a hacer para una cuestión de analizarlo más fácil. Por un lado tengo esta carga Q, y por el otro lado tenemos estas dos fuerzas que son R2 y R4, que son las fuerzas que les transmite el subsistema del triarticulado. Entonces, bueno, la reacción definitiva de esto va a ser la suma de las reacciones. Entonces, analizamos para Q, sabemos que Q tiene una resultante que va a pasar por su centro de su baricentro, en L sobre 2. Nosotros la podemos indicar, así como lo ven ahí, en líneas punteadas, pero no podemos reemplazar, esto ya se los dije, por esto. ¿Está bien? Esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque a los efectos de cálculo de reacciones le va a dar lo mismo, pero como después de esto vamos a empezar a ver diagramas de esfuerzos internos, no es lo mismo resolver una estructura, en este caso una ménsula, con una carga uniformemente repartida, que una ménsula con una carga puntual. Así esa carga puntual represente la resultante de esa carga uniformemente repartida y esté aplicada en el lugar que corresponde. Entonces, no se acostumbren a borrarla y dibujarla. Y esto más que nada en la práctica, porque cuando ustedes empiecen a resolver los trabajos prácticos con números, ¿sí? Van a tener que ubicar sí o sí la resultante de esa carga Q. ¿Para qué? Para poder plantear las ecuaciones. Pero, repito, no borren la Q, sino indíquenla con un trazo punteado, con otro color diferente, o sea, y ponen Q por L, o sea, o 4 toneladas por metro, lo que sea. Lo indican como quieren. Bien, vamos ahora a resolver estas dos. El primer caso de la carga uniformemente repartida es muy sencillo. Vamos a tener una reacción vertical hacia arriba, ¿sí? R1I, para que sea igual y contraria a la resultante de Q y se cumpla el equilibrio en I. En X no podemos tener fuerzas, porque sería la única fuerza que existiera, porque no tenemos cargas, por lo tanto R1X vale 0, y después, cuando tomo un momento en el empotramiento, esta fuerza Q, la resultante de Q, genera un momento en sentido horario, por lo tanto, nuestro momento de empotramiento va en sentido antihorario. Esas serían las reacciones. Esto es debido a Q. Ahora, vamos a analizar las reacciones debido a R2 y R4. Y ahora les pregunto a ustedes que empezamos de nuevo, vamos a ver sumatoria de fuerzas en I, o sea, en I, ¿cuánto vale mi reacción? Y depende de cómo sean las componentes en I de R2 y R4. Si son iguales va a valer 0, igual que como X. Igual que Rx. Te corrijo, si son iguales va a valer 0 o no. Son iguales, entonces va a valer 0. ¿Está? Bien. Ahí está la cuestión, lo que vos acabas de plantear. Estas dos no son dos fuerzas cualesquiera, ¿sí? Son dos reacciones del sistema S2. Y si nosotros vamos a ver de nuevo este sistema R2, vemos que las componentes en I y las componentes en X son iguales y contrarias, porque si no, no cumple con el equilibrio en X y en Y. Entonces, volviendo acá a la ménsula, sabemos que R2X es igual y contraria a R4X, y R2Y es igual y contraria a R4Y. ¿Por qué? Porque no son dos fuerzas cualesquiera, son las reacciones de un subsistema. Entonces ahí determiné, en este caso, que son iguales y contrarias. Entonces, no voy a tener reacción en X y no voy a tener reacción en Y. ¿Está bien? Entonces, pregunto, ¿no voy a tener reacciones? Contesto.
No voy a tener reacciones en X y en Y, pero sí voy a tener un momento reactor. ¿Por qué? Porque estas dos fuerzas R2 y R4, que son iguales y contrarias, sentido contrario, forman un par que tiende a girar en sentido horario. Por lo tanto, voy a tener un momento de empotramiento en sentido contrario para que cumpla el equilibrio. Las reacciones definitivas, ¿sí?, van a ser la suma de estas dos. Nosotros aplicamos el principio de superposición de efectos, se llama esto. O sea, lo vamos resolviendo por partes. Entonces, cuando actúa Q y cargamos también con las fuerzas que le transmite, perdón, con la fuerza que les transmite el triarticulado inferior, R2 y R4, nosotros vamos a tener esta R1 y vamos a tener este momento de empotramiento. Y fíjense que el hecho de separar la estructura, que si bien no es necesario que ustedes lo hagan, esto se los acabo de decir hace un ratito, no es necesario que cada vez que analicemos reacciones tengamos que separar y tenemos 15 fuerzas y tenemos que resolver 15 veces y después sumar, y etcétera. Pero es importante que esto lo vayan viendo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que, por ejemplo, de este análisis que hicimos de poder ver la estructura en forma separada, vemos que, no sé, esta RI, si yo analizo esto, analizo esto que tengo acá, que es el cálculo de reacciones de nuestro sistema, veo que la RI1, o sea, la R1I, no depende ¿de qué no depende? No depende de M, ¿está bien? O sea que M, el momento que yo tengo acá, vamos a pasar acá. Ahí tienen las reacciones, ME y R1E y R1I. ¿Está bien? Bien, perfecto, esto está bien. Corrijo yo. Correcto, bien, 10 puntos. Ahora, ¿de qué depende RI? Y va a depender, o sea, RI va a reaccionar a las cargas que tiene la estructura, perfecto, pero ¿depende de M? O sea, la pregunta que les hago, si saco M, ¿RI varía su valor o permanece constante? Si pongo otro momento acá, o sea, M, en vez de M tengo 2M. No se te escucha. No varía el valor. Claro, no varía. ¿Por qué no varía? Porque lo tenemos que analizar por partes. Entonces, esta RI vimos que depende solamente de la carga uniformemente repartida, porque no, o sea, cuando cargamos con R2 y R4 no generaba reacción en I, y R2 y R4 eran las reacciones que teníamos cuando calculábamos con M. Entonces, yo puedo sacar M más grande, más chiquito, o sacarlo, y RI no me va a variar, porque RI no depende de M. Y el momento de empotramiento sí me va a cambiar, porque fíjense que el momento de empotramiento va a depender de la carga uniformemente repartida y de estas R2 y R4, que en definitiva son las que dependen de M. ¿Se entiende? O sea, hay un montón de análisis que ustedes pueden hacer al momento de ver el resultado de las estructuras. Yo les repito, ustedes van a aprender en análisis estructural 1 a utilizar software de diseño estructural. ¿Qué quiere decir con esto? Que ustedes van a agarrar esta estructura, que hace media hora que estamos dando vuelta para sacar las reacciones, las van a cargar, es más, de hecho, el que quiere y se da maña para analizar los programas solo, puede descargarse un programa de software de diseño estructural, que hay muchísimos, y pone las cargas, pone la estructura, pone las cargas y automáticamente tiene las reacciones. Uy, qué bueno, entonces yo mañana les tomo un parcialito, Valario les toma parcialito y le dice, bueno, les doy 10 minutos para poder resolver esta estructura de reacciones. Le doy este enunciado, este que tienen acá. ¿Sí? Calcular las reacciones. Entonces, el que maneja el soft carga y me pone R1, ME, y yo, uy, qué bárbaro, tardó la mitad que el resto y lo hizo perfecto, puso bien las reacciones. Bueno, pero eso no sirve. Está bien, no sirve, porque ustedes se pueden equivocar, pueden poner mal un dato, entonces no pueden aceptar los datos de una computadora.
Y después cuando tengamos que analizar la estructura, no van a saber para dónde correr. Entonces, todas estas cositas que estamos viendo hacen que ustedes aprendan a interpretar cómo funciona una estructura. Y es la herramienta que tienen que tener para probar la materia. ¿Está claro? No es lo mismo decir que las reacciones de este ejercicio son R1I hacia arriba y el momento de empotramiento que gira en sentido antihorario porque la saqué de un soft, porque me la pasaron por WhatsApp, porque lo que sea, que tener en claro cómo se comporta la estructura, cómo se transmiten las cargas y quién depende de cada cosa. Eso es lo importante. O sea, es el criterio, el sentido común, el concepto que ustedes tienen que tener para poder resolver una estructura. Bien, ¿alguna pregunta en particular? Yo sí, profe, tengo una consulta. Decime. Si cambiamos el momento a la barra 2-3, con el sentido contrario, ¿se anularía con el momento del empotramiento? No sé. Ahí tenemos que hacer, suponer que sean iguales. No, para un cachito. Para un cachito. Vos lo que me estás diciendo es, vamos a... Cambiar el momento de la barra 3-4 a la barra 2-3 y en el sentido opuesto. Esto estaba en sentido, déjame ver, horario. Vos decís así. Correcto. Y el otro lo borramos, el otro momento lo borramos. Sí. ¿Y qué sé yo qué va a pasar? Veamos. Tengo que resolver esto. ¿Sí? Perdón, vamos a hacerlo. Me olvido que estoy en... Ahí está. Vamos a dibujar en orden. Vamos a dibujar primero... En orden vamos a dibujar. Cargamos acá con M. Entonces sabemos que esta dirección de reacción va a ser así, porque si no me va a generar momento. Por lo tanto, esta tiene que ser paralela. Esto tiende, vamos a poner los numeritos, 1, 2, 3, 4. Estos dos, si no después me pierdo de lo que estoy hablando. Entonces sabemos que si el momento tiende a girar en sentido antihorario, esta reacción va a ir para allá, la R2, y la R4 va a ser igual y contraria. ¿Sí? Para que genere el momento contrario. Bien, perfecto. Entonces lo que hacemos ahora es, vamos a, por las dudas, ya me estoy adelantando, porque voy a aplicar el principio de superposición y vamos a calcular las reacciones para cada carga, para poder hacer el análisis que dijeron recién. Estas sabemos que son así, no la vamos a repetir. Esto es 1, 4. Este es el ME. Si quieren le ponemos un supraíndice que es una Q. Esta es la R1I debido a Q. Esto es lo que vimos hoy, por eso lo hago rápido. Ahora, bueno, está bien, analicemos esto. Pasemos las reacciones ahora, en este caso, van a ser en este sentido. O sea, cambia el sentido y cambia también, cambia la dirección y el sentido. Esta es la R2 que viene del otro sistema y esta es la R4. Entonces, bien, rápido. En X no tenemos reacción, en Y no tenemos reacción, por lo que explicamos hoy. Estas dos fuerzas iguales y contrarias generan un par que tiende a girar en sentido antihorario. Por lo tanto, voy a tener como reacción el momento de empotramiento y lo voy a llamar debido a R2 barra R4, para identificarlo por las dudas. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Ahora sumamos. ¿Sí? Estas reacciones, ¿a qué van a ser iguales? R1I va a ir para arriba, ninguna duda. ¿Y el momento de empotramiento? Y se Ahí no contrapone. tenés que decir. Claro. Ahí vamos a tener que plantear algún tipo de hipótesis. No podés, o sea, ¿de qué depende? Y va a depender, si esto lo hacen con numeritos, ustedes le van a dar para donde tenga que ir realmente. Pero acá vemos
En el primer caso tenemos que el momento, vamos a llamar a en A, el momento es antihorario, ¿sí? Depende de Q. Y en B es contrario y depende de estas dos reacciones. ¿De qué depende? De M. Bueno, hay un montón de maneras de poder justificar esto, porque en realidad, esto de que, o sea, de qué va, en sí de qué va a depender, de la incidencia que tiene el momento en la barra 2.3 ahora, y de la incidencia que tiene la carga Q en la barra 1.4, porque si M genera un esfuerzo o genera reacciones, por llamarlo de alguna manera, mayores, ya sabemos cuál va a ser el sentido, va a ser este el que vale, y si no, va a ser el otro. Entonces acá lo que vamos a tener que plantear una hipótesis. ¿De qué va a depender esta hipótesis? Y de un montón de factores. ¿Por qué? Porque este M que tengo como carga va a depender, o sea, mejor dicho, la reacción que nosotros tenemos debido en el caso B va a depender ¿cómo es? De muchos factores. Por un lado, o sea, va a depender directamente de estas dos reacciones R2 y R4. Y estas dos y R4 van a depender de este momento, pero no solamente de la magnitud del momento de carga, sino de la geometría que tenemos ahí, porque influye también esta distancia de que la longitud de la barra 2,3. Un segundo, por favor. Bueno, estoy en clase. Disculpen, pero esto es dar clases en casa. Bien. ¿Está claro? Entonces, esa reacción va a tener un sentido. O sea, el momento de empotramiento en uno va a depender de la magnitud de los dos momentos. Bueno, uno de los dos momentos, ¿de qué depende? De lo que les acabo de decir. O sea, de la geometría que tenemos acá, que nos va a determinar la distancia D, y de esa manera, y del valor de M. Entonces, entre M y D, me va a dar esta magnitud de las R2 y R4, que en definitiva forman este mismo M. ¿Los mareé? No los mareé. O sea, en realidad, esto que está acá... R4 va a ser siempre mayor que R2 para el momento, por la distancia. No, van a ser iguales y contrarias. Claro, son iguales y contrarias, pero en el momento no daría más distancia R4. No. Es lo mismo, porque es un par de fuerzas paralelas, de sentido contrario y de igual módulo. No, son iguales. Fíjate esto. Profe, en este... Déjame terminar un cachito y después... Dale. Esta R2 y R4, si seguimos el análisis que tengo acá, la alternativa B, en realidad forman ese par. ¿Está bien? O sea, vamos de nuevo. Blanqueamos, empezamos de nuevo. Vamos a este gráfico. Las reacciones R2 y R4 que están acá forman un par contrario al M, que es la carga. Qué quilombo el dibujo. Y esto sale grabado encima. Forman un par contrario a este M. ¿Sí? Bien. Como lo doy vuelta, estas dos reacciones que tengo acá me terminan formando el mismo momento. ¿Está? ¿Me siguieron con esto? O sea, que esta barra B que tengo acá es lo mismo que a los efectos del cálculo de reacciones, no es lo mismo en líneas generales, a los efectos del cálculo de reacciones, estas dos R las puedo reemplazar por ese momento que es el resultante. De hecho, este momento de empotramiento es igual y contrario, es igual y contrario a este. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros venimos acá y sumamos las reacciones y vemos que los momentos van en sentido contrario, en realidad lo que nosotros estamos comparando es el momento que genera esta resultante de Q respecto del punto 1 y el momento M. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Sí. Profe, si nosotros llegamos, por ejemplo, a este caso en un trabajo práctico o un examen que nos des, ahí te ponemos, suponiendo que M en el empotramiento por Q es mayor que M en el empotramiento por M, no sé, el momento
que nos da va para abajo o es antihorario. Sí. De alguna manera ustedes tienen que, o sea, digamos, examen, ejercicio, lo resuelven este mismo que plantearon ustedes con los momentos y con todo este tema. El alumno A, ¿sí? Me colocó estas reacciones. Y el alumno B, estas reacciones. ¿Está? Los dos están bien, y el alumno C, esto. O sea, tanto A como B como C están bien o están mal. ¿Está claro? ¿Está bien o está mal? La forma correcta, o sea, está bien que indiquen, ¿sí?, un solo momento, no que me indiquen uno para arriba y uno para abajo. Pero de alguna manera ustedes tienen que expresar qué es lo que consideraron. ¿Está claro? ¿Cómo consideran? En el caso de que tuviese dos magnitudes iguales me refiero dos fuerzas o dos momentos, es fácil, porque yo puedo decir que M1 es mayor que M2, como hemos visto en las clases anteriores, M1 es mayor que M2, o puedo decir que P1 es mayor que P2, y se acabó, y ahí saco una conclusión. En estos casos, no es tan sencillo escribir así. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que M es más que M, vamos a la estructura acá original, esta que estaba acá, ¿no? Yo no puedo decir que M es mayor que Q, porque estoy comparando una carga linealmente repartida, uniformemente repartida, con un momento. No puedo compararlo nunca. Sí podemos decir que el momento que tenemos como carga, este M que tenemos en la barra 2.3, sí podemos decir que es igual, mayor o menor que el momento que genera la fuerza distribuida Q respecto de 1. ¿Está claro? ¿Se entiende? No hay una regla para decir, planteamos esta hipótesis o aquella. Depende del caso que tengan, depende con qué se encuentran, es la hipótesis que tienen que escribir. Y la tienen que escribir y mantener para todo el ejercicio, porque esto puede ser, esta resolución que vemos acá puede ser parte de un ejercicio más complejo, o sea, puede ser un subsistema, y después que genera reacciones y vuelvo a cargar otras partes de la estructura, o puede ser, no sé, puede ser lo que estamos viendo ahora, pero yo de acá después voy a hacer los diagramas de esfuerzos internos, así que es posible que en algún momento de cuando esté trazando los diagramas, que lo veremos después de las vacaciones de invierno, necesite respetar esa hipótesis. Entonces, para hacerlo sencillo, en este caso lo que podemos indicar es eso, justamente nosotros vemos que en la situación A voy a tener un momento de empotramiento que va a estar dado por el momento que genera la fuerza Q respecto de 1. En el caso B voy a tener un momento reactor, ¿sí? Estoy en este gráfico, voy a tener un momento que va a ser consecuencia del momento M. Directamente el M de carga a la barra 2.3, porque eso ya lo vimos, o sea, depende de las dos reacciones estas, que son iguales y contrarias, genera un momento contrario a M, que cuando lo doy vuelta es M. Entonces, lo que voy a comparar acá para elegir la alternativa A o la alternativa B es, debo comparar el momento M, que es carga, con el momento que genera Q respecto de 1. Entonces, mi hipótesis, puedo decir, como hipótesis, que el momento que genera, ¿sí?, el momento, no sé cómo escribirlo, que genera Q respecto de 1, ¿sí?, o Q1, es mayor que M, o menor. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Lo que tengo que indicar es esta situación, que este momento de Q respecto de 1 es igual, mayor o menor que este momento M, que es este, dado por estas dos cargas. ¿Está claro? Perfecto. Lo que sí,
no pueden hablar, o sea, cuando, digamos, la hipótesis que ustedes van a tener en la cabeza puede estar bien, porque seguramente diga, no, esto es mayor que esto, igual a esto. El tema, cuando lo escriban, tengan cuidado, o sea, lo que apunto, no comparen en esa hipótesis magnitudes que no sean semejantes, no me comparen un momento con una carga, no me comparen una carga uniformemente repartida con una carga puntual. ¿Está claro? Yo la carga puntual la debo comparar con una carga puntual. Yo puedo decir que P2 es igual, mayor o menor que Q por L, que la resultante de Q, no que Q. ¿Estamos? Puedo decir, como en este caso, que M, un momento M, es mayor, igual o menor que el momento que genera Q. ¿Está bien? Que no está mal que indiquen una distancia L, que llamen que hagan esto. No está mal que digan, para ese caso, si yo considero que esto es L, puedo decir que M es mayor que Q por L sobre 2. ¿Bien? ¿Se entiende? Porque estoy comparando lo mismo. Puedo llamarlo, puedo darle un nombre a la longitud para ser más preciso al escribir y que mi hipótesis sea esto directamente y no escribir que el momento, la hipótesis. 2 puntos. El momento que genera, bla, 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 es igual a... Porque no se la van a entender ni ustedes después. Entonces sí pueden decir, bueno, está bien, supongo que esto es L, esta luz es L, entonces el M es mayor que Q por L sobre 2. ¿Está claro? Sí, pero ahí tenemos que ponerle... Ahí tenemos que poner que el momento es de Q. El momento de Q... Digamos, esto que tienen escrito acá, que el momento que genera Q respecto de 1 es mayor que M, es lo mismo de decir que Q por L sobre 2 es mayor que M. ¿Está? Pero tienen que indicar la longitud L. Bien. Bueno. Les tiro otro ejemplo, ya no nos queda mucho tiempo de clase, pero me gustaría... ¿alguna duda más sobre esto? Bien, No. bien. Veamos otro ejemplo. Tengo articulación acá, articulación acá, articulación acá, apoyo simple, apoyo doble, articulación acá. Una carga Q y una carga P. Bien, vamos a ver si podemos plantear esta resolución. Entonces, lo primero que hacemos es, como dijimos hoy, vamos a darle número a los nudos. Siempre teniendo en cuenta que el nudo de la izquierda tenga un número menor o el número de abajo en el caso de la barra vertical. Entonces, 1, 2, 3. Si hubiese sido al revés no me cumple con esta barra vertical. 4, 5, 6, 7 y 8. De esta manera cumplimos con esa condición. Tenemos la barra 1, 3, la 2, 3, la 3, 4, la 2, 5, la 5, 6, la 6, 7 y la 6, 8. Siempre el nudo inicial, que es el que está a la izquierda, o el que está abajo para barras verticales, es menor que el nudo final. No necesariamente, obviamente, tiene que ser consecutivo, pero... Uy, no se está cargando el iPad, me voy a quedar sin batería. Pensé que estaba cargando. Bien, pero siempre lo identificamos. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, analizamos la sustentación para ver cómo funciona esta estructura.
¿qué hacemos? Buscamos la chapa que esté sustentada a tierra por sí sola. Y bueno, no es tan difícil buscarlo. ¿Está bien? Fíjense que tenemos la barra 1, esto que tengo acá es toda una misma parte, ¿sí? Porque no tengo, es una sola chapa, la 1, 3, 6, 7, 8, porque no tiene, no tengo vínculo interno en el medio, ¿no? Porque las articulaciones que están en 3 y en 6, fíjense, la de 3, si la dibujo más grande, este es el nudo 3, para allá sigue la barra, para allá también, la articulación estaría puesta acá abajo. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea que esto es continuo. Lo que está articulado, lo que puede rotar, es lo que coloco hacia abajo, no lo que coloco acá ni acá. De la misma manera, la articulación que tenemos en 6. Dibujamos el nudo 6, la articulación está colocada acá abajo. Todo lo que está acá arriba es rígido. ¿Está bien? No puede rotar. Sí rota la parte de abajo. Bien. Seguimos. Entonces, analizamos la sustentación, vemos que la chapa 1, 3, 6, 7 y 8 está sustentada a tierra con un apoyo doble y un apoyo simple, y la normal, el plano de deslizamiento, el apoyo simple que está en 8, no pasa por la articulación del apoyo doble que está en 1, por lo tanto no presenta vinculación aparente. ¿Sí? Bien. Analizo qué pasa con lo que está abajo. Vamos a analizar el 2, 3 o el 5, 6. Vemos que acá tenemos una articulación, ¿sí? En 3, o sea, que todo lo que conecta acá va a poder rotar. Como está fija esa articulación, está apoyada en la chapa que es isostática, funcionaría como un apoyo doble, lo mismo que 6. Entonces tendría articulación y articulación. ¿Esto que es isostático? O sea, se los paso al limpio. Tengo este caso. ¿Es un isostático? Hiperestático. Acá me está sobrando un vínculo externo. O sea, acá tengo un grado de hiperestaticidad. Bien, lo dejo, sigo analizando. Vengo a la de arriba, tengo apoya en 3 como un apoyo doble ficticio. Llega acá, tengo una articulación. También estaría en un caso similar. Estaría en este caso. ¿Sí? También me sobra 1. O sea que esta estructura no la podemos resolver, al menos en estabilidad, porque es un hiperestático de grado 2. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces es hiperestático. Vamos a dibujar. A ver si puedo borrar. Vamos a borrar todo esto. Esto era hasta acá. Teníamos esta articulación acá, esta acá y esa. Entonces lo que vamos a hacer es agregamos una articulación acá y una articulación acá. ¿Sí? Entonces de esa manera le estamos quitando los 2 grados de, perdón, los 2 grados de hiperesteticidad que tiene la estructura. Entonces ahora sí nos queda la barra 1, 6, 8, isostática. Ya la barra, fíjense que tengo articulación acá arriba y articulación acá abajo, o sea que voy a tener esta barra, esta chapa, que está sustentada a tierra por sí sola. ¿Sí? Y no presenta vinculación aparente. Porque la normal plano de deslizamiento, el apoyo simple que está en 8, no pasa por la articulación que está del apoyo doble que está en 1. Bien, analizo qué pasa hacia arriba y tenemos un triarticulado. Que es este que tenemos acá. Qué mal que estoy dibujando. ¿Sí? Y abajo tenemos otro triarticulado. ¿Se entiende? ¿Sí?
este sistema es isostático y no presenta vinculación aparente. ¿Cómo lo hice? Planteé balance grado de libertad, planteé que la ecuación esa que vimos, que también es un balance de grado de libertad, para determinar el grado de interminación estática en una estructura, no planteé eso. Si lo hubiese planteado me hubiese dado 2 en el caso anterior. Pero tengo que empezar a identificar cada término de acá, que esto es C, que esto es C, que esto es B. O sea, esto es B, disculpe, pero mientras hablaba le iba señalando en el iPad y no lo ven. Que esto es un B, que esto es un C, que este es otro C, y empiezo a contar el número de chapa, etcétera, etcétera. Creo que lo han visto, es el último tema del video. Es un lío aplicar, y tengo que hacer cuentas, tengo que contar barras, tengo que contar cuenta de articulación, y cuánto me restringe la articulación. Es un lío. Entonces directamente es mucho más fácil agarrar y analizar la sustentación. Fíjense que nosotros hicimos un análisis rápido, identificamos que esa estructura era hiperestática y pudimos transformarla, cambiándola, obviamente que la cambiamos, pero la pudimos transformar en una estructura isostática. De la otra manera hubiésemos tenido que esa estructura tenía un grado de hiperestaticidad 2, entonces yo para cumplir con el balance de grado de libertad le podía haber sacado el apoyo doble que está en 1. Le podía haber dicho, bueno, perfecto, la que tenía dibujada hoy, ¿sí? Le saco, o mejor dicho, le saco el apoyo doble que está en C y el balance de grado de libertad me da 0, que es lo que les comenté hoy al principio de la clase, ¿se entiende? O sea que no sirve mucho esa cuenta, nos da una aproximación nada más. Tenemos que analizar la sustentación. Bien, dicho esto, analizada la sustentación, tengo que separar la estructura. Nosotros podemos decir que este sistema lo voy a llamar S1, el verde, este lo vamos a dibujar en rojo, el que estaba de acá abajo, para diferenciarlo. Lo voy a llamar S2, y este que está acá lo voy a llamar S3, perdón. Así no tiro más líneas arriba del croquis. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es cómo, ya sabemos cómo vamos a separar la estructura, ¿sí? Porque por un lado vamos a tener nuestro sistema S3, por otro lado vamos a tener nuestro sistema que llamamos S2, y también vamos a tener nuestro sistema con la carga Q, que llamamos S1. ¿Está? Bien, identificados los sistemas, ahora vemos cómo comenzamos a analizar con cuál empezamos, si con S1, si con S2 o con S3, y eso de qué va a depender, de cómo se transmiten las cargas. ¿Y de qué depende de cómo se transmiten las cargas? De la sustentación, que ya la analizamos, porque nosotros cuando vimos la estructura vimos que la que está sustentada a tierra por sí sola es S3, ¿está bien? La que está en azul. Entonces, todas las cargas, que en este caso no tengo, pero podría tenerlo, que estén aplicadas en las barras 1, 3, 6, 8, es decir, el S3, que es de color azul, todas esas cargas no van a transmitirse ni a S1 ni a S2, van a ir directamente a los apoyos que están en C, perdón, C me molesta, que era por otra cosa. Van a ir a los apoyos que están en 1 y en 8. ¿Está claro? Entonces, no le transmite cargas a S1 y a S2, ¿por qué? Porque no necesita de ninguna de esas dos estructuras para sustentarse. Bien, ¿qué pasa con S1? S1 necesita de S3 para sustentarse, o sea, la verde necesita del azul. Por lo tanto, S1 le va a transmitir cargas a S3. O sea, S1
le va a transmitir cargas a S3. Bien, S2, pero no le va a transmitir S1 cargas a S2. ¿Por qué? Porque no necesita de S2 para sustentarse. ¿Está claro? Si yo saco S2, lo borro, S1 no se entera a los efectos de la sustentación. Por eso no le transmite cargas porque no necesita de S2 para sustentarse. S2, que es el rojo, necesita de S3, que es el azul, para sustentarse, por lo tanto le va a transmitir cargas. ¿Está bien? ¿Sí? Le va a transmitir cargas a S3. En cambio, no le va a transmitir cargas a... No le va a transmitir cargas a S1 porque no necesita de él para sustentarse. Este es el esquema de cómo se transmiten las cargas. O sea, S1 le transmite a S3, S2 le transmite a S3 y entre S1 y S2 no hay transmisión de cargas. ¿Cómo vamos a calcular las reacciones? Primero calculamos las de S1 o S2, cualquiera de los dos, podemos calcular estas, ¿sí? Calculamos las reacciones S2 y las pasamos como acciones a S3. Calculamos las reacciones de S1 y las pasamos como acciones, o sea, le cambiamos el signo y las pasamos a S3. Y después calculamos las reacciones. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Bueno, sí. entonces, por ejemplo, para hacerlo rápido, en estos minutitos que quedan, ¿sí? Calculamos, por ejemplo, este 2 con la fuerza P. Mis reacciones van a ser R3I hacia abajo, ¿sí? Y R6I también hacia abajo. Y en X no voy a tener reacción. ¿Por qué no tengo reacción en X? Es un triarticulado tal como lo que venimos resolviendo hasta ahora, ¿no? Acá en 6 no puedo tener reacción en X porque me genera momento de la articulación respecto de 5. Por lo tanto, si en 6 no tengo reacción en X, en 3 tampoco, porque serían las únicas fuerzas que tengo horizontales. Bueno, estas son las reacciones. Después, de la misma manera, calculamos las reacciones que tenemos acá en S1. Tengo la articulación acá, el apoyo doble acá, y tenemos la carga Q hacia abajo. Esto es 3, 4, 6, 7. También las reacciones acá, creo que se entiende, son hacia arriba las dos. ¿Está? ¿Sí? Entonces lo que hacemos ahora es planteamos el sistema S3. Profe, ahí la nomenclatura serían las mismas que la de S2. Sí, porque están en el mismo punto. Entonces lo que hacemos, bien, buen dato, si me había pasado, lo que hago acá, le indico que esta R, o sea, en realidad esto lo puedo escribir como R3I de S2, y la otra la puedo escribir como R6I de S2, y las que están en verde, la puedo escribir como dijimos R3I del sistema S1, R6I del sistema S1 también. Muy bien, buen dato porque no son iguales. Entonces tenemos que de alguna manera u otra identificarlas. Bien, pasamos las cargas tanto de S1 y de S2 que actúan en S3, las pasamos como acciones. Entonces vamos a tener acá hacia abajo mi R6I de mi sistema S1 y hacia abajo también R3I de mi sistema S1. Y pasamos las reacciones del sistema S2, que las voy a dibujar del lado de abajo para ser más simple. Les cambio el signo, ambas van para abajo, así que van a ir para arriba. Esta va a ser mi R
3i de mi sistema S2 y esta va a ser mi R 6i de mi sistema S2. Bien, para calcular las reacciones acá es muy sencillo, porque es una chapa con un apoyo doble y un apoyo simple. Se los cuento y después ustedes en todo caso lo completan como para cerrar el ejemplo, porque ya nos quedan 3 minutos de clases. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Es muy simple, sacar la resultante de estas 4 fuerzas, que son fuerzas paralelas, o sea que es muy fácil sacarlo. Una vez que tengamos la resultante, nosotros vamos a saber que la dirección de reacción del apoyo en 3 es esa, porque es la única, donde se corte con la recta de acción de la resultante, voy a tener el punto de concurrencia, acá, donde sea, lo uno con este apoyo y tengo las 3 direcciones, una chapa. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tener que plantear hipótesis. ¿Por qué? Porque lo que sabemos nosotros, es que R3i del sistema S1 es igual a R6i del sistema S1. Y sabemos que el R3i del sistema S2 es igual al R6i del sistema S2. ¿Por qué lo sabemos? Porque fueron los resultados que obtuvimos cuando resolvimos S1 y S2, estos dos sistemas. ¿Sí? ¿Por qué? Por simetría, esta Q, o sea, esta reacción que tienen acá, vale Q por L sobre 2, igual que esta. ¿Está bien? Porque es simétrico, va a ir la mitad para cada lado. Y como P está justo en el medio, estas dos fuerzas también van a ser iguales. ¿Está claro? Entonces, en definitiva, lo que tenemos que resolver acá, ¿sí?, es una fuerza hacia abajo que vale R3, vamos a llamarla R1, ¿sí?, que es la resultante de esto, perdón, no. Sí, vamos a llamarla, lo que quería hacer era esto, vamos a llamarla RS1, porque son iguales, RS3 y RS3. Lo que hice fue, le puse el mismo nombre a las dos rojas y a las dos verdes entre sí, porque como vimos que son iguales. Como esta es igual a esta, y las de abajo también, nosotros vamos a tener que plantear una hipótesis de cuál de estas reacciones es mayor. Es decir, podemos suponer que la resultante de estas dos va hacia abajo, lo cual la resultante de estas dos también va a ir hacia abajo. ¿Se entiende? Porque están relacionadas, eso es lo que quería mostrar. Estas reacciones son iguales, ¿sí?, que son las que vienen de acá. Esta es igual a esta y la verde es igual a la verde. Por lo tanto, lo que planteo es una relación entre las reacciones que vienen de S3 y las reacciones las que vienen de S1. Como no puedo decir que R3 es mayor que R1 por una cuestión de que son reacciones, tengo que hacer la hipótesis respecto a las cargas. Y respecto a las cargas, lo que veo es que las reacciones que están en S2 dependen de P y las reacciones que están en el sistema S1 dependen de Q. ¿Está? Entonces, en definitiva, la hipótesis que voy a marcar yo es que P es mayor que Q por L o P es menor que Q por L. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Ya son las 8. Cortamos acá. Este es un caso, si quieren, ustedes pásenlo en limpio, piénsenlo un poquito. ¿Está? O sea, lo importante de acá es que las reacciones, o sea, las cargas que tienen acá en este sistema, en el sistema final, que las tienen en verde y en rojo, tienen que darse cuenta que las verdes son iguales entre sí y las rojas son iguales entre sí. Entonces ya las pueden llamar de la misma manera, las que son iguales entre sí. Entonces después terminan planteando lo que tienen acá abajo. Terminan planteando si las fuerzas que van hacia abajo que son iguales, son mayores que las que van hacia arriba. Esa es la hipótesis que hay que marcar. Pero para escribirla correctamente, decir, bueno, estas fuerzas que vienen hacia abajo son las reacciones de tal sistema y corresponde que es la mitad de
responden a Q y la otra responden a P. En definitiva, lo que me va a decir la dirección final es si P es mayor que Q por L o si P es menor que Q por L. Detener. Bien, ¿se entendió? Sí. Bueno, seguiremos trabajando. Ahí tienen o sea, como ustedes pueden ver, todo lo que es, ustedes analizan la sustentación, que es más compleja, de una cadena cinemática cerrada, pero la terminan transformando en cadenas cinemáticas abiertas de 2 o de 3 chapas. Entonces es como que es todo acumulativo. Les recomiendo que trabajen con los ejercicios de la práctica. No importa que estén vencidas, está bien, la pueden tranquilamente enviar. Y bueno, y cualquier consulta me dicen. Les voy a comentar 2 cosas muy cortitas. Tuve problema en corregir las entregas de los trabajos en Teams, ¿sí? Se me dificulta porque el proceso no le saqué la vuelta y tengo que descargar el PDF que me mandan y lo corrijo con el iPad y después tengo que mandárselo por un mail porque no lo puedo juntar en la respuesta. O sea, a lo que voy, si no descubro cómo se hace eso, es más que seguro que estos trabajos los vuelva a subir, los suba también en Classroom, que sí es más fácil, más ágil para corregir, y les voy a avisar, o sea, que no se extrañen si los publico en Classroom, les voy a pedir que los vuelvan a subir los que no corregí ahí. Es un comentario. Así que bueno, les pido que dejen en el chat presente, así sé quiénes estuvieron en la clase, y bueno, nos vemos la próxima. ¿Está? Ya el jueves es feriado, el jueves que viene, así que el 16 vamos a tener el parcial de teoría antes de las vacaciones. ¿Está? Que después les voy a mandar por mail o por acá, por donde sea, por WhatsApp, les voy a mandar más o menos en qué va a consistir, pero van a ser preguntas conceptuales de los temas, no, digamos, hasta características geométricas de las secciones resistentes. ¿Está? Después les voy a, más llegado a la fecha, les voy a decir cómo voy a tomar, qué tipo de preguntas voy a tomar y qué medio vamos a usar para hacer el examen. Bueno, listo, chicos, nos vemos próximamente. Gracias y no se olviden de poner en el chat presente, así estuvieron. Después subo la clase. Chao, buenas noches. Después subo la clase. Chao, buenas noches. Nos vemos. Que sigan bien.